Buenos días para todos, bienvenidos a esta capacitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los riesgos en las modificaciones urbanísticas. Para esto nos va a acompañar el doctor Joan David Carreño Nieto. Él es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. Les damos una bienvenida muy especial a todos los asistentes, tanto a Meet y a Facebook que en este momento se están conectando. Les recordamos que el doctor va a tratar el tema y al finalizar vamos a tener un espacio para las preguntas para resolver las inquietudes que se tengan sobre el tema. También recordarles que si en este momento están ocupados, pero quieren escuchar la capacitación y tienen alguna inquietud o que quisieran el material, las ayudas que va a proyectar el doctor, las pueden solicitar al centro de estudios. Entonces, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Joan, por acompañarnos en esta oportunidad y lo dejamos con este auditorio tan importante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos, muy buenos días, doctora Angélica, buenos días para todos nuestros interlocutores. Es un honor estar ahí presente en la presente capacitación con respecto a la infracción a la norma urbanística. Tenemos en cuenta, en el momento en que pues, nosotros estamos pensando en remodelar el inmueble que pues, nos corresponde a nuestra propiedad o tenemos arrendado, pues tenemos que conocer los riesgos legales que pues, acarrean las modificaciones urbanísticas que le vamos a realizar, tanto modificaciones como adecuaciones que pues, se le está haciendo a la infraestructura del inmueble. Por tanto, pues la presente capacitación trata de ello para que nosotros pues, no eh, eh, infraccionemos la norma urbanística en el momento de hacer esas modificaciones. Iniciando la presente capacitación, vamos a explicar qué son las infracciones urbanísticas. Entonces, la ley 388 de 1997 nos explica que es toda actuación o conducta que va en contra de los planes de ordenamiento territorial, de los instrumentos de planificación y de la curaduría urbana donde pertenece nuestro inmueble. Estamos hablando que el inmueble, obviamente, no es solo para vivienda urbana. También estamos hablando de los establecimientos comerciales, de los establecimientos industriales, que en donde pues ejercemos nuestras prácticas profesionales, en donde ejercemos nuestras prácticas de nuestro trabajo. Por tanto, pues es de tener cuidado en no infringir dicha norma urbanística, ya que constituye una infracción y por tanto, pues según la ley 1801 del 2016, también vamos a tratar, la cual es el Código Nacional de Policía, pues nos ameritaría una sanción, la cual puede ser una multa pecuniaria, una multa de cierre temporal o definitivo de nuestro establecimiento comercial, en caso de serlo, de establecimiento de carácter industrial, o de igual manera demolición en caso tal de que, digamos, sea una vivienda urbana donde nosotros habitemos. Inicialmente, pues voy a explicar cuáles son los comportamientos en los que nosotros podríamos incurrir en caso tal de hacer una construcción que afecte una norma urbanística. Entonces vamos a detallar uno a uno, los cuales los encontramos en el artículo 135 del Código Nacional de Policía, el cual entró a regir desde el 2016. Tenemos entendido aquí a grosso modo que pues en caso tal de que nosotros queramos hacer una adecuación, querramos modificar, querramos renovar nuestro inmueble, o querramos añadirle un nivel más, un piso más, pues en este caso obviamente tenemos que tener los permisos debidos. El permiso debido en lo general, en lo jurídico, se llama la licencia de construcción. No solo es tener en cuenta la licencia de construcción, sino es tener en cuenta estos siguientes pasos, los cuales pues vamos a tratar en la presente capacitación. En caso de que usted desee o necesite parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir su inmueble, el cual tiene destinado a su vivienda, el cual tiene arrendado, el cual tiene destinado a la explotación comercial o industrial, tiene que tener en cuenta los siguientes acápites para que usted no entre a disminuir su patrimonio económico por una sanción, una eventual sanción que se le podría realizar.
Entonces tenemos en cuenta que en primera medida usted no puede parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir las áreas protegidas en las que esté en el plan vial, en las que tenga intervención en los servicios públicos domiciliarios o que estén destinadas a equipamientos públicos. Tenemos en cuenta que muchas veces las personas construyen más allá de su terreno, de su propiedad, de su área de cobertura de propiedad, por tanto están invadiendo el andén, la acera pública, en donde existen algunos contadores, algunos instrumentos, equipamientos de servicio público domiciliario. Entonces, pues a modo de ejemplo, tenemos en cuenta que cuando hay un contador y las personas agrandan su espacio de inmueble, digamos por querer construir un jardín para querer que se vea más estético, ahí es cuando se empieza el ejemplo más simple de cuando usted afecta la norma urbanística. Entonces ahí obviamente sería llamado, notificado a un proceso sancionatorio, el cual vamos a hablar a continuación. De igual manera, si usted realiza esas adecuaciones, esas modificaciones, esa construcción con desconocimiento a lo preceptuado en su licencia de construcción, obviamente también estaría infringiendo la norma urbanística. Si usted realiza una construcción o una adecuación de su bien inmueble que tenga terrenos afectados al espacio público, como el ejemplo que acabamos de dar, estaría viéndose acarreado a una sanción pecuniaria o a una sanción de demolición, que pues obviamente va a ser la sanción más grave al tener que demoler. Entonces usted se estaría viendo deteriorando su patrimonio económico al haber construido, al haber invertido el tiempo, el dinero y al haber nuevamente contratar un profesional para tener que demoler. Entonces pues no estaría haciendo nada, antes al contrario estaría disminuyendo su patrimonio. De igual manera, cuando usted no expide licencia de construcción cuando se requiere o cuando esta hubiere caducado, ya que tiene un término correspondiente para hacer estas construcciones, usted se está viendo inmerso en una infracción a la norma urbanística. Tenemos en cuenta que el Distrito Especial de Bogotá tiene unas distintas normas especiales para construir, para modificar o para demoler los terrenos, los inmuebles, que pues es muy distinto a la norma rural. Entonces pues es de tener en cuenta que cuando usted desee, necesite realizar estas intervenciones a su inmueble, obviamente no solo tiene que hacer la contratación con el personal de construcción, con el ingeniero civil, con el ingeniero industrial, sino claramente usted también tiene que cerciorarse y asesorarse de su abogado de cabecera para que usted no esté faltando con esas normas urbanísticas y que usted no tenga que verse inmerso en la demolición o en una norma pecuniaria, en una sanción pecuniaria por faltar a la norma. Entonces, obviamente, acá en Derecho y Propiedad contamos con especialistas que conocen del tema, ya que este es un tema netamente administrativo. Al verse inmerso en una sanción administrativa, el cual podemos prevenir, el cual podemos decir, mire, la licencia de construcción le permite a usted llegar hasta este límite, le permite a usted construir 2, 3 niveles y no 4 como usted lo desea hacer. Entonces, pues es importante que usted antes de realizar estas intervenciones, estas modificaciones a su inmueble, se cerciore si usted requiere licencia de construcción, se cerciore si la licencia de construcción que le han expedido sí es apta para realizar esta modificación que usted requiere dentro del inmueble, bien sea para establecimiento comercial, bien sea para vivienda urbana. Tenemos en cuenta que obviamente el profesional ingeniero civil que le va a realizar o el profesional en construcción que le va a realizar esta adecuación también tienen esos conocimientos, pero obviamente ellos no conocen la parte jurídica y la parte de esta sanción que puede prevenirse. Por lo tanto, pues también es importante que usted se asesore por parte de los abogados, los cuales en Derecho y Propiedad contamos con especialistas para ello, para prevenirlo. Entonces, pues, qué mejor que prevenir que lamentar. De igual manera, tenemos que si usted va a demoler para hacer una nueva edificación, obviamente también para ello usted requiere una autorización o licencia. Si usted interviene o modifica sin la licencia de construcción, obviamente se va a ver inmerso dentro de las sanciones correspondientes. Si usted incumple las obligaciones que pues obviamente la alcaldía local de Bogotá
que la curaduría urbana de su zona, de su barrio, correspondiente, le está haciendo para que usted conserve su bien inmueble como propietario o como arrendatario. Obviamente tiene que usted cumplirla, no dejar de deteriorar el bien inmueble debido a que esto afectaría tanto al ambiente como a los vecinos. Entonces ahí es cuando entramos nosotros a ver cómo es el proceso sancionatorio. El proceso sancionatorio viene a demostrarse a través de una queja o por parte de su vecino a quien se le está afectando también en su inmueble, y no solo afectándole, digámoslo así, en que se le está haciendo un daño en la infraestructura del inmueble, al hacer una modificación, al hacer una construcción que eleve polvo, que le dañe, que afecte la convivencia, sino también, obviamente, se puede realizar de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Obviamente, cuando un policial, cuando él cae de su barrio, se dé cuenta que hay una construcción que está haciendo bastante ruido, que trabajan las 24 horas, obviamente ellos van a ir personalmente a verificar qué es lo que se está haciendo. Normalmente cuando pasamos por una construcción, vemos en un letrero grande que dice curaduría urbana, que es un permiso. Este permiso pues es expedido a través de la licencia de construcción. Pero entonces, obviamente, esto no les va a decir que usted puede realizar cualquier actividad. Esto tiene unos límites y unos parámetros. Entonces, pues, obviamente, el policial, el agente de policía, va a hablar con el encargado, con el propietario, si se encuentra en el inmueble, y obviamente, si encuentra que hay una irregularidad en la construcción, va a tomar las cartas en el asunto y va a remitir al CAE, va a remitir al comando la presente infracción para que el inspector de policía inicie un proceso sancionatorio, una investigación para verificar si usted está afectando o no la norma urbanística. Y es cuando usted va a ser notificado, va a ser llamado a un proceso administrativo, el cual se llama proceso sancionatorio, por parte del inspector de policía. Es un proceso verbal abreviado. Estos procesos realmente no es que se demoren tanto. Estos procesos con el nuevo código de policía son muy ágiles y pueden llegar a la sanción rápidamente, en menos de 6 meses. Por tanto, en el momento, no solo antes de realizar esa actividad, al cerciorarse con su abogado para no afectarla, en caso de que no lo haya hecho, también es necesario que usted acuda a ese proceso sancionatorio con el abogado. Aquí en Derecho y Propiedad tenemos procesos sancionatorios en el área de públicos, los cuales estamos llevando, y pues tenemos primera y segunda instancia, el cual podemos nosotros como pues tener una defensa técnica como abogado suyo para nosotros allegar pruebas, para nosotros presentar alegatos, para nosotros rendir esa explicación de qué es lo que se está realizando, interponer los recursos en caso de que pues usted sí esté afectando esa norma urbanística, o explicarle al inspector, mire, en realidad no se está afectando la norma urbanística por este motivo. Vamos a dar un claro ejemplo, el cual es muy común, y aquí en Derecho y Propiedad tenemos procesos sancionatorios por ello, lo cual es, si la licencia de construcción, si le dice que usted solo puede construir 3 niveles, 3 pisos en su inmueble, y usted construye 4, claramente le van a usted iniciar un proceso de oficio. Obviamente, como les indico, el inspector de policía tiene que darse cuenta a través de una queja de un vecino o a través de la visita técnica por parte del oficial del agente de policía. Para ello, es importante nosotros saber que esto se puede evitar. Como les indico, qué mejor que asesorarse del abogado de cabecera, en que le indique a usted hasta dónde pueden llegar esas funciones, esas actividades de construcción que usted está realizando. No es lo mismo pintar las paredes de su inmueble para que pues obviamente se renueve la parte de adentro, la infraestructura, que elevar un piso de más. Entonces, obviamente, para pintar no se requiere la licencia de construcción, y eso pues es de común conocimiento. Pero obviamente para hacer un nivel más, ahí es ya cuando se requiere la licencia de construcción, y ahí es cuando usted debe verificar que la licencia de construcción
quede bien realizada, quede bien expedida por parte de la curaduría urbana, para que usted no llegue a infringir la norma urbanística. Y no solo es eso, también en el momento en que usted va a realizar esta construcción, usted debidamente tiene que cumplir con los requerimientos que le está haciendo la licencia de construcción, la curaduría urbana. No es lo mismo que usted cumpla con cada una de la normatividad de construcción. Obviamente usted tiene que cumplir con el horario, usted tiene que cumplir con cada uno de los protocolos, y qué mejor que hablar ahorita en época de cuarentena, en época de COVID-19. Existen unos protocolos de higiene, de salubridad pública, los cuales usted también tiene que cumplir. Obviamente, en el momento en que usted contrata un personal, así sea una persona, a usted lo estarán verificando, usted lo estarán revisando por parte de la alcaldía, si usted tiene los protocolos de seguridad, que estén usando tapabocas, que haya a la entrada unas reglas por cumplir, las cuales son pues el uso debido del tapabocas, el uso debido del desinfectante, desinfectante del tapete, obviamente el termómetro, para que pues usted cumpla con esos protocolos, y no solo con este protocolo que pues, tenemos nuevo por el COVID-19, sino con los protocolos de construcción. Obviamente cuando usted contrata al profesional, él sabe cuál es el horario que tiene que cumplir en el momento que vaya a realizar la actividad. Ellos saben que si se le está afectando la, la convivencia con su vecino, obviamente ahí es cuando va a entrar la queja. Esto se puede evitar. Muchas veces los vecinos vienen directamente a reclamarle a usted, al personal de construcción, y ahí es cuando se puede evitar ello. Si ellos le dicen, mire, por favor, es que me está afectando, me está dañando mi pared, ahí es cuando nosotros podemos entrar, y el abogado de cabecera le va a decir a usted, le va a aconsejar, mire, realmente usted tiene que llegar a una conciliación con él, arregle primero con él para que esto no se eleve a una queja formal ante el inspector de policía. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a decir, medie primero, arregle este problema para que esto no se eleve a queja, y es mucho más fácil que usted concilie antes que se entre a un proceso sancionatorio en donde realmente tenemos que luchar más para que no se le interponga una sanción correspondiente. Por ello, es que vamos a explicar no solo el proceso sancionatorio y la afectación a la norma urbanística, sino obviamente cada uno de los pasos de cómo nosotros tenemos, nosotros los profesionales en derecho, su abogado de cabecera que lo va a representar, tenemos reglas y tenemos la norma jurídica para hacerle su defensa técnica. Nosotros tenemos en cuenta que la mayoría de veces lo que nos requiere el inspector de policía es la licencia de construcción. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros, al ser llamados, a usted le va a llegar la notificación que un vecino le interpuso una queja. Nosotros tendríamos un plazo de 60 días en donde el inspector le va a decir, si usted no cuenta con la licencia de construcción que se le está requiriendo, le doy el plazo de 60 días para que la expida. Entonces ahí es cuando entra el procedimiento con su abogado para que se expida esta licencia de construcción de la debida manera y le dé el aval para que usted ejerza esta función, para que usted ejerza esta actividad, y así nosotros poder presentarla dentro de este proceso sancionatorio en el que usted está siendo investigado, y decirle, mire, señor inspector, aquí está la licencia de construcción, aquí fue expedida, lamento que no haya sido en tiempo, pero aquí la tengo, aquí ya fue expedida. De igual manera, si la licencia de construcción no fue posible dentro de los 60 días, nosotros decirle, mire, señor inspector, está en trámite, cuenta con las actividades, cuenta con el aval del inspector, con el aval de la curaduría urbana, por tanto, téngala en cuenta como prueba documental, y así nosotros podríamos exonerarlo en caso de que usted esté afectando la norma urbanística.
tenemos en cuenta que no solo vamos a ser sancionados con una multa pecuniaria, con la demolición de la modificación o la construcción que usted realizó, sino también usted puede que llegue a infringir una norma penal. La norma penal obviamente lo va a usted conducir a que se le afecte su derecho a la libertad. Entonces esto es muy importante. En el momento en que usted desacate, omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes que le está dando la policía, la autoridad policía, el CAI, el inspector de policía, la agente de policía, que le va a usted, en caso tal de que le clausuren el establecimiento de comercio, el establecimiento industrial, o que usted no cumpla con la demolición, obviamente ahí es cuando usted va a verse inmerso en un desacato de una decisión u orden de autoridad de policía. Por tanto, usted incurriría en una conducta punible y se vería inmerso en un proceso penal. Por tanto, acá no estamos hablando solo de la sanción administrativa, estamos hablando de que usted infringiría una norma penal y también se vería afectado su libertad. Por tanto, es muy importante que se tenga en cuenta que usted se asesore por medio del abogado en cualquier modificación, en cualquier construcción que quiera realizar en su inmueble. De igual manera, el ejemplo que yo les traía a colación era el de que la persona del propietario quería realizar un piso más, adecuar un piso más en su inmueble. Entonces, obviamente, si la norma, si la licencia de construcción, si él no se ha asesorado, simplemente dice, sí, ya contraté el personal que me lo va a realizar, levanta el piso y obviamente no contaba con licencia, o la licencia que expidió solo decía 2 pisos, pero pues por desconocimiento de la norma, simplemente lo realizó y él dice, no, yo no sabía. Obviamente, el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad. Y entonces ahí es cuando nosotros entramos como derecho y propiedad a realizar su defensa técnica. Entonces ahí es cuando nosotros podríamos realizar, pues además de la prueba de licencia de construcción, solicitar que sea por los 3 pisos en caso tal de que el barrio lo permita, de que la curaduría urbana de la zona lo permita, nosotros presentar dentro de los 60 días la modificación a la licencia de construcción. O no solo eso, también en caso tal de que haya una modificación, no de un nivel, sino una modificación de que se le cambió las tejas, de que se le cambió la fachada, en ese momento esas adecuaciones las podemos demostrar nosotros como pues su defensor jurídico. En el momento en que nosotros presentemos pruebas tales como fotografías, videos, muchas veces usamos en estos procesos sancionatorios el Google Maps, donde se ve, donde se evidencia desde el 2014, 2015, 2016, 2017, cómo era la fachada hace 5 años. Entonces nosotros demostramos que no hubo una modificación reciente, ya que esto tiene una caducidad. La queja se puede presentar dentro de los 4 años que se le han realizado la modificación. De igual manera, aquí en Derecho y Propiedad, con los ejemplos que hemos realizado y con los procesos sancionatorios que hemos tenido, muchas veces nos hemos dado cuenta que es más que por la afectación, por el ruido, que por la afectación al espacio público o la afectación al inmueble del vecino, también se ven impulsadas muchas veces por la envidia o muchas veces por las peleas que se tienen por convivencia. Entonces ahí es donde entran estas quejas. Muchas veces es entre familia que estas quejas son interpuestas. Que mire que esta persona construyó un nivel más sabiendo que no tenía licencia de construcción. Claramente, o digámoslo así, como decíamos al principio, que mire que esta persona, señor policía, señor inspector, pintó la casa y ella no tenía el permiso para ello. Entonces, obviamente, es notificada del proceso que va a ser investigado. Ahí es cuando nosotros, como derecho y propiedad, le haríamos el acompañamiento jurídico para demostrar, para señor inspector, para hacer una adecuación, como lo es pintar las paredes de mi hogar, no requiere licencia de construcción. Por favor, archive. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos presentar las pruebas de cómo estaba el inmueble antes y cómo está ahora. Cómo estaba el inmueble hace 5 años y cómo está ahora, señor inspector. Lastimosamente, sí se realizó, se expidió la licencia de construcción,
pero para esta queja, lastimosamente ya cumplió el término, ya está caducado. Por favor, se le solicita por parte de esta defensa que se archive la investigación. Y así es como nosotros podemos solventar a nuestros usuarios para que no los afecte en su patrimonio económico, en su inmueble, una norma urbanística. De igual manera, tenemos en cuenta que incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones también se vería inmerso usted en una sanción administrativa, lo cual es destinar un lugar interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros, residuos y no ocupar con ellos ni siquiera de manera temporal el andén, el espacio público circundante. Ahí es cuando evidenciamos cómo la licencia de construcción a usted le está permitiendo construir los 3 niveles que requiere, sí, pero usted no le está diciendo que puede guardar maquinaria pesada, que puede guardar material contaminante, que puede guardar o puede usar el espacio de su acera para guardar los instrumentos de los ladrillos, los instrumentos de cemento. Por tanto, usted ahí se vería con algo tan simple afectar a la norma urbanística. Y ahí inmediatamente va a ser notificado de que se está investigando en un proceso sancionatorio. Por tanto, es importante tener mucho cuidado en qué actividades es que se están realizando. Obviamente, también en la licencia de construcción debe decir usted qué maquinaria pesada va a permanecer en ella. Usted cuántos personal es que está contratando. De igual manera, la medida sanitaria se tiene que cumplir por cada uno de los personales que elabora y visita estas actividades de construcción. De igual manera, se tiene en cuenta que la construcción es una actividad peligrosa, es una actividad que, según la ley, se tiene que tener el debido cuidado, dice la jurisprudencia, que usted tiene que tener el cuidado como lo tiene un padre de familia con sus hijos, con su familia. Entonces, eso trata la actividad peligrosa. Y usted tiene que tener en cuenta que puede causar un daño a sus vecinos, un daño al ambiente. Obviamente no sería solo el proceso sancionatorio, sino un proceso con el Ministerio de Ambiente en caso tal de que, digamos, el polvo que genera afecte la zona. Entonces, no solo la sanción administrativa, también va a ser sancionado por el Ministerio de Ambiente. Entonces, no solo vemos que en lo penal y en lo administrativo y en lo ambiental estaría viéndose inmerso en una pérdida económica. Por tanto, como es una actividad peligrosa, la construcción, tenemos en cuenta que usted debe instalar las protecciones o los elementos necesarios para que no se cause un daño, para que se prevea ese daño, como la señalización, las señales de luminosas, como las paletas que comúnmente vemos en las construcciones, como los conos. Entonces, estas son la seguridad que usted tiene que implementar dentro de esta construcción. De igual manera, cuando el personal de movilidad a usted lo vaya a requerir, porque, digámoslo así, los vehículos que entran y salen dentro de la actividad de construcción están causando unos deterioros a la vía pública, a la infraestructura vial, están causando riesgo de escombros, como lo hacen las volquetas o como lo hacen las grúas. Entonces, en este momento es cuando usted tiene que prever antes de atender la sanción. Prevea eso y normalmente le hacen una higiene a los vehículos al salir y al entrar. Por tanto, esto afectaría el espacio público y es la manera más sencilla de prever y de que no lo sancionen por infringir la norma urbanística. De igual manera, cuando se termine o cuando usted suspenda estas actividades de construcción, tiene que retirar esos andamios, no puede dejarlos a la deriva en el espacio público. De igual manera, si usted ya lo terminó y dijo, ya todo esto acabó y dejó cono, dejó ladrillos, dejó algo a la deriva en la zona pública, también se vería inmerso dentro del presente sanción administrativa por la norma urbanística. De igual manera, estamos hablando de residuos de cualquier clase, de cuando se suspenda por más de 2 meses, se debe retirar todo ese material que usted está usando dentro de la actividad. De igual manera, tenemos en cuenta que pues, exigir a los
trabajadores que están haciendo la modificación o la obra que usted desea realizar dentro del inmueble debe tener la seguridad industrial y no simplemente debe ser pues un trabajador que el cual pues vaya a hacer pues una modificación. También usted debe atender esa seguridad industrial que se requiere para no afectar la norma urbanística. Si hay escombros, obviamente sean bien retirados y no solo por el personal del IME, que es pues, del personal en basuras en Bogotá, sino también usted debe contratar terceros que retiren esos escombros, ya que estos escombros no van a ser eh, recibidos por el personal del IME. Obviamente ahí es cuando también ellos harían una queja formal de qué es lo que se está realizando. Tenemos en cuenta que la infracción a la norma urbanística dará lugar, como bien lo decía, a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de la obra, incluyendo la sanción pecuniaria, incluyendo la responsabilidad civil que lo pueden usted demandar por parte de sus vecinos, a quien se le esté afectando, a quien se le haya dañado el inmueble, y de igual manera, como les explicaba, una sanción de tal magnitud como lo es la sanción penal. Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, adecuación o demolición de las edificaciones que tengamos en Bogotá deben tener una licencia, deben ir acorde a la regla de la norma urbanística. No debe contravenir el ordenamiento territorial, debe desarrollar los lineamientos que nos dan el ordenamiento territorial actual de Bogotá. La infracción de la norma urbanística tenemos en cuenta pues son sanciones que se consideran graves o leves. De igual manera, para eso es que el abogado se da cuenta si es realmente grave o si es leve, para nosotros tener cuál es la prueba idónea para conducente, pertinente y útil para defenderlo y que usted no sea sancionado con una cuantía mayor a lo que se merece. Entonces, pues se considera, obviamente, no solo la infracción urbanística en el tema de construcción, también tenemos en cuenta que cuando usted tiene un local de establecimiento comercial o un local de establecimiento industrial o institucional de servicio, si usted no cuenta con que en ese barrio no se puede ejercer las actividades tales como, pues como lo teníamos antes, en claros ejemplos como discotecas, en barrios en donde son de vivienda, donde no están permitidos, usted también estaría afectando la norma urbanística, también está contraviniendo el uso del suelo. Muchas veces nosotros arrendamos nuestro bien inmueble y lo dejamos a la deriva y eso también es un error, ya que no solo van a llamar a la persona que se encuentra ahí, sino van a llamar al propietario y ambos van a ser sancionados. Por tanto, usted debe, en el contrato de arrendamiento, debe quedar bien estipulado en las cláusulas para qué uso se va a dar ese establecimiento comercial. De igual manera, se le invita a que ese contrato de arrendamiento sea realizado por derecho y propiedad, ya que debe quedar bien claro y estipulado cuál es el uso, cuál es el mecanismo que se va a usar y cuáles son las modificaciones que se le pueden realizar al inmueble, ya que pues obviamente si la persona desconoce y usa este espacio, usa el espacio público, destina el inmueble, cambia el uso de la explotación comercial que está haciendo y el uso del suelo, ese barrio no lo permite, usted va a ser sancionado por culpa del arrendatario. Por tanto, también es importante que dentro de ese contrato de arrendamiento claro que usted le puede realizar como propietario una visita para verificar qué es lo que se está guardando dentro del inmueble, qué es lo que se está ejerciendo, qué actividad. Es importante debido a que usted podría ser sancionado con una multa pecuniaria, con el cierre del establecimiento y no podrá seguir haciendo la explotación comercial. Tenemos en cuenta que los municipios no son no tienen las mismas reglas que en los distritos y el Distrito Especial de Bogotá. Tenemos en cuenta que no es lo mismo la zona rural con la zona urbana. Entonces, pues todos estos procedimientos debe tener en cuenta usted y debe estar asesorado por su abogado
para que usted no infrinja la norma urbanística. En caso de, como vuelvo y repito, si usted quiere arrendar su bien inmueble, si usted quiere arrendar un bien inmueble para explotación comercial, de que cumpla la norma urbanística. Que usted no, en el caso de que usted quiera modificar o adecuar su casa, lo haga de la vida de manera para que no gaste de más, para que no gaste tiempo, para que no gaste más dinero en esas adecuaciones y en esas modificaciones, que se ajusten a los lineamientos de la curaduría urbana, que se expida bien la licencia de construcción, el cual pues no solo con el personal de construcción, sino con su abogado de cabecera, cumpla los lineamientos y tenga pues bien conocido para que no afecte la norma urbanística. Tenemos en cuenta en el caso del Distrito Capital, la competencia para adelantar la suspensión de las obras a que se refiere el artículo del Código de Policía, tenemos en cuenta que le corresponde a los alcaldes locales, según el Estatuto Orgánico del Distrito Capital, y quien se va a adelantar será el inspector de policía, como les indico, en cualquier CAI. De igual manera, si usted se está viendo afectado por una construcción, usted puede interponer una queja como quejoso si se le está afectando su inmueble, si ya trató de mediar o conciliar y no lo logró, si no le pusieron cuidado, si pasó un derecho de petición y no le dieron resolución, obviamente usted puede hacer una queja formal en el CAI más cercano, en donde se le va a recepcionar esa queja y se va a elevar ante el inspector para que, obviamente, con las pruebas requeridas, usted dé conocimiento a la autoridad de que se está afectando tanto el ambiente como el barrio, como las calles públicas donde transitan vehículos, y se está afectando pues, a todo el personal de la cuadra, a todo el personal de los vecinos. Entonces usted también puede actuar como quejoso en estos procesos sancionatorios. De igual manera, pues indica que las pruebas idóneas son fotografías, son videos de que el personal está ejerciendo actividades de construcción dentro de los horarios no establecidos. Tenemos en cuenta que pues, los horarios es de común conocimiento, que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde que se pueden ejercer. Son horarios prácticamente de oficina, donde pues hasta esa hora no se puede ejercer actividades de construcción, a menos de que tengan pues la licencia expida de que se puede trabajar en la noche, debido a que pues se afectaría, digamos, el tránsito del lugar. Por tanto, también pues hay excepciones, pero teniendo en cuenta que si es inmueble, que si son lugares de residencia, sí se tiene que respetar las horas, obviamente que pues las horas de sueño de las personas, que no afecte la convivencia, que se le está afectando su inmueble, la estructura de ese inmueble que me dañó la pared, ahí es cuando entra este proceso sancionatorio. Tenemos en cuenta que las infracciones urbanísticas, voy a mencionar y para cuánto requiere la multa, de cuánto va en salarios mínimos legales, debido a que es muy similar a las sanciones de tránsito, como pues a las multas o comparendos de tránsito. Tenemos en cuenta que parcelar, urbanizar o construir en terrenos no urbanizables o no parcelables, como lo es pues bien conocido la invasión, requiere una multa que oscila entre los 15 y 30 salarios mínimos, por lo que vemos que es una cuantía enorme para las personas que realicen esto, y obviamente la sanción también sería la demolición del bien inmueble. De igual manera, construir en terrenos afectados por el plan vial o por los planes que, pues, de la carretera pública, de las vías públicas, también generarían esta sanción o esta multa. De igual manera, cuando se construyen en terrenos de protección ambiental, como lo son en humedales, como lo son en las montañas del oriente o el occidente de nuestra ciudad, cuando hay riesgos ambientales, también generaría una cuantía de 15 a 30 salarios mínimos, y la cual se incrementaría hasta el 100% de las sumas señaladas. Por tanto, pues es de tener cuidado cómo es que se va a construir en estas zonas calificadas como de alto riesgo. De igual manera, tenemos en cuenta que si se interviene o ocupa un amoblamiento de instalaciones en construcciones de vía pública, de zonas verdes, de zona pública, de igual manera van a tener una multa sucesiva entre 12 a 25 salarios mínimos, y se le haría demoler la propiedad.
Si se parcela, urbaniza o construye en terreno ajeno y la persona demuestra que realmente es su terreno, daría una demolición y daría una multa sucesiva entre 10 y 20 salarios mínimos, por lo que vemos si hay una invasión dentro de su propiedad, obviamente también nosotros como derecho de propiedad atenderíamos estos casos para que no solo sea restituido, sino a la vez que se haga la demolición de esta construcción y se retire el personal que está construyendo en las zonas que son de su propiedad y pues que tal vez no estén habitadas, pero pues que ellos quieran eh, mm, construir y vean la zona vacía, ahí es donde entraría el proceso sancionatorio y donde entraría derecho de propiedad, ayudarle en su caso. De igual manera, para que se pueda construir, obviamente se requiere la licencia de construcción, no en todos los casos, por tanto es que usted debe asesorarse, si usted desea hacer una modificación o desea construir, debe asesorarse por abogado si usted necesita licencia de construcción. En caso de que la necesite y no la tenga, usted va a ser sancionado con una multa sucesiva entre 10 y 20 salarios mínimos. O si usted desea demoler algún inmueble declarado pues como conservación arquitectónica, esto pasa digamos en el centro de la ciudad, eh, que hay zonas de conservación arquitectónica y usted es propietario de ello y no cuenta con que debe tener un permiso especial y simplemente lo demuele para construir un parqueadero o independientemente, pues usted también se va a ver sancionado con una multa entre 300 salarios mínimos legales vigentes, por lo que pues se protege las zonas de conservación arquitectónica. Si usted demuele inmuebles también de carácter que no sea de conservación arquitectónica, sino pues su inmueble, también debe tener un permiso especial. Si no, pues obviamente le van a hacer una sanción pecuniaria de 300 salarios mínimos mensuales si usted no cuenta con ese permiso. Y de igual manera, en caso tal de no contar con la licencia de construcción o afectarla, pues la sanción va a ser la demolición total o parcial de la obra que no haya tenido esa licencia de construcción. Las infracciones urbanísticas, como anteriormente lo mencionaba, van en una multa que ostenta en salarios mínimos legales vigentes. Y de igual manera, entraríamos a hablar que si usted se está viendo afectado por un proceso sancionatorio o si usted se está viendo afectado por algún vecino que esté ejerciendo una actividad peligrosa, si que le esté afectando su inmueble, que le esté afectando la convivencia, que le esté afectando su descanso, aquí es cuando nosotros entramos a realizar este proceso administrativo sancionatorio, el cual pues tiene poder punitivo, va acorde de la ley, está a través del inspector de policía y obviamente pues tiene unos pasos, tiene un debido proceso en donde el abogado va a presentar las pruebas que se requieren. De igual manera, no solo va ante la inspección de policía, también tiene una vigilancia y control, una segunda instancia, también es supervigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Está vigilado por el INVIMA, para que a estas personas que no están cumpliendo se le impongan estas sanciones proporcionales a la acción o a la omisión que están acatando. La función sancionatoria viene a regirse con el Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo, el cual es la Ley 1437 del 2011, el cual nosotros acá en Derecho y Propiedad tenemos especialistas en este proceso administrativo para que a usted, si se le está afectando o está siendo afectado por el proceso sancionatorio o por la infracción a la norma urbanística o por un vecino que le esté afectando su inmueble o su convivencia, acá es donde nosotros podemos iniciar ese proceso sancionatorio del cual estamos hablando. Es posible conservar esa estructura o esa modificación que usted realizó teniendo en cuenta de que tenemos que presentar las pruebas idóneas, de que el abogado tiene que presentar bien los alegatos de conclusión, tiene que dar una defensa técnica para que usted no se vea inmerso dentro de esas sanciones como demoler el inmueble, como pagar una multa muy de alta cuantía. El proceso administrativo sancionatorio pues dará una investigación, tiene
debido proceso, el cual formulará cargos al investigado y dentro del término de los 15 días, el abogado podrá presentar los descargos de cómo fue que se realizó, presentar la solicitud y que se practiquen pruebas, como bien lo mencionaba, videos, fotos, y no solo eso, es muy importante decirle al señor inspector que haga una visita técnica al lugar, que vaya personalmente, que envíe en su oficina el inspector que conoce el proceso sancionatorio, trabajan arquitectos, trabajan ingenieros civiles, que pueden vislumbrar, dar una luz a este proceso y decir realmente para eso no se requiere licencia, realmente la licencia sí está acreditando y estos profesionales que harían una tecnicidad del proceso, que serían unos peritos a cargo del inspector, que no van a cargo de nosotros como defensa, sino a cargo del inspector, harían esa inspección al lugar de los hechos, verificarían si realmente se está afectando la norma urbanística o no. Y ahí es cuando nosotros, después de esa visita técnica, después de esa solicitud de prueba, diríamos en nuestros alegatos que efectivamente no se está afectando la norma urbanística, por tanto, señor inspector, archive el proceso y no sancione. Así es como muchas veces en los procesos que hemos tenido en derecho de propiedad hemos solventado y hemos eximido a las personas para que no tengan que verse inmersas en una demolición de su inmueble, en un proceso sancionatorio donde se le cobre una multa pecuniaria. Muchas veces las personas lloran debido a que su patrimonio que han generado durante toda la vida y que les hagan demoler, pues eso es muy doloroso debido a que pues cuentan con su familia y obviamente es donde habitan, es donde han crecido pues durante toda su vida, por tanto vemos que es un tema muy importante y que nosotros en derecho de propiedad podríamos ayudarle para que esto no tenga que verse hasta ese alcance. Muchas veces en los procesos que recibimos en derecho de propiedad, las personas compraron el inmueble de segunda y llegaron con les llega este problema. Entonces ellos dicen, doctor, yo compré el inmueble así y se pudo realizar el traspaso de esa manera. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ahí es cuando nosotros entramos dentro de la ley a decirle, claro que sí, acá hay una caducidad inminente, por tanto vamos a solicitar al inspector que tenga en cuenta esta caducidad de que usted compró este inmueble hace 10 años, de que esa modificación ya se encontraba así en el 2010, en el 2015, y por tanto, que caduque esa acción, esa queja que se le está presentando por parte de su vecino, ya está caducada. Muchas veces, como les indico, el tema de la envidia, el tema de que no se llevan bien con los vecinos, de que no hay convivencia, ahí es cuando también entra la ley del código de policía, donde puede mediar esa convivencia, donde se puede arreglar esos problemas y de igual manera donde puede demostrarse al inspector de policía que puede que sea obrado por una mala influencia y que obviamente este inmueble ya se encontraba así desde hace mucho tiempo y que por tanto la acción ya estaría caducada y no tendría que entrar a demoler el inmueble. En el evento en que va a practicarse estas pruebas, pues este término será 30 días. De igual manera, se extenderá dentro de los 60 días si son varios los investigados, si el inmueble se dan pues por más de 3 investigados y si se requiere. Finalizado el periodo probatorio, dentro del proceso sancionatorio tendríamos pues, los alegatos de conclusión a cargo de nosotros como defensa y el proceso administrativo, pues se vería usted favorecido por parte de su abogado que presente pues las pruebas que se conducen a demostrar que usted no está afectando la norma urbanística. Tenemos en cuenta que en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo tenemos los antecedentes del proceso administrativo sancionatorio. Tenemos que, pues, hay averiguaciones preliminares, es una investigación donde usted no está siendo sancionado. La sanción, pues, viene a verse a lo último en la sentencia. Entonces, pues, por lo tanto, es importante ir recolectando, como les indico, si usted va a realizar una actividad, de hacer registro fotográfico, tener en cuenta que no solo usted debe cerciorarse de que pues, usted ya tiene el personal de la actividad de construcción, el ingeniero civil, el ingeniero industrial, que le están haciendo a usted las obras, o el profesional en construcción, sino obviamente también debe usted estar asesorado por su abogado para que usted no se vea inmerso, ya que todos los casos son distintos, ya que para estas actividades son diversas
las normas que tiene que cumplir. Por tanto, pues sí es importante que en el momento en que usted quiera hacer una adecuación, una modificación, usted tenga una asesoría con derecho y propiedad para que su abogado le indique si realmente requiere licencia de construcción o no, si realmente la licencia de construcción expedida está bien adecuada a las funciones que usted quiere ejercer. Si usted se está viendo inmerso dentro de un proceso sancionatorio, obviamente debe consultar y en derecho y propiedad le llevaríamos ese proceso en donde iniciaríamos las acciones de la defensa jurídica técnica para usted salvaguardar su patrimonio, para que salvaguardemos su inmueble y no se vea inmerso en una eventual demolición. Muchas veces evidenciamos que las personas, el caso más simple, alargan el jardín, construyen unos andamios en el jardín, entonces pues esto obviamente no es solo que sí, yo lo voy a demoler y ya, ¿no? Porque también viene la sanción pecuniaria que afectaría su patrimonio. Entonces pues estos son los casos más comunes en donde las personas creen que pueden alargar el jardín, construir su material de abono y poner su sembrío, y esto es lo que afectaría a la norma urbanística, afectando el espacio público, por tanto, haciendo una infracción a la norma urbanística. Entonces, por tanto, si cada adecuación, cada actividad de construcción que usted quiera realizar en su inmueble, en su establecimiento local de comercio, usted quiere pues renovarlo, desea realizar alguna mejora en su inmueble, es necesario que usted se apoye en el profesional de derecho que le va a indicar a usted si ese terreno le genera, se le adecua para que usted cumpla esta función, si la licencia de construcción se adecua, si el barrio en donde se encuentra ubicado le permite ejercer esa función, ese uso del suelo. Obviamente, si a su inmueble de vivienda se le puede realizar esta modificación sin requerir licencia de construcción. Entonces, por tanto, pues se le invita a que si usted tiene una consulta jurídica de este aspecto, pues, se contacte con Derecho y Propiedad, el cual dejamos en la pantalla los teléfonos del área comercial, el teléfono de servicio al cliente, para que usted tome en cuenta de que si usted desea realizar alguna modificación, por mínima que sea, hasta si usted ya está ejerciendo una actividad y no se ha asesorado con su abogado de cabecera, por favor lo haga, debido a que pues, puede verse inmerso en esta infracción en la norma urbanística. Entonces, agradeciendo a todos los interlocutores por de esta capacitación, espero que haya sido de provecho. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si tienen alguna asesoría, hagan derecho y propiedad, ser bien recepcionada y le vamos a atender con el mayor de los gustos y pues con el mejor profesional que se encuentra en derecho y propiedad. Muchísimas gracias a los interlocutores. Si hay alguna pregunta, yo con mucho gusto trataría de resolver. Permiso, pues quería, gracias, muchas gracias, doctor Joan. Habla Mónica Castaño y quería hacer como una anotación importante, pues, digamos, complementando un punto. Como lo indicó el doctor Joan, efectivamente el acompañamiento del abogado en todas esas actividades para establecer qué normas urbanísticas existen en la zona, el plan territorial, una cantidad de factores pues que obviamente están en la ley y que el abogado los asesora y es el primer profesional al que se tiene que consultar cuando se tienen dudas sobre este tema. Es importante anotar que en estos casos también es fundamental el acompañamiento de otro tipo de profesionales que complementan el trabajo del abogado, ¿no? El acompañamiento de un ingeniero o de un arquitecto que finalmente va a complementar el trabajo del abogado. ¿En qué sentido? Cuando se van a tramitar licencias, o cuando se vayan o cuando se vaya a ejercer representación en alguno de estos casos donde se va a imponer alguna sanción que en algunos casos, como indica el doctor, incluso conlleva la sanción, digamos, la eliminación o la destrucción de eso que se construyó, pues
con tanto esfuerzo y con el patrimonio de las personas. Entonces, hay el acompañamiento del abogado y la importancia de ese acompañamiento también del profesional en construcción, que sería un arquitecto, un ingeniero, para que esa labor de asesoramiento y de acompañamiento pues esté acompasada a los dos conocimientos, al conocimiento jurídico y al conocimiento del profesional en temas de construcción. Entonces, es importante tener presente la necesidad de buscar esta asesoría de estos profesionales para no incurrir en estas violaciones urbanísticas que pueden ocasionar tantos perjuicios a las personas que incurren en ellas y que son muy comunes en nuestro país cuando de temas de construcción se tratan. Esa era la anotación pues, que quería hacer, doctor Joan. Pues muchísimas gracias. A usted, doctora Mónica, muchas gracias. Bueno, muy bien, ¿Sí, hay doctor, alguna pregunta? doctor Joan, excelente, excelente porque se da claridad a muchas dudas respecto a las infracciones que se pueden cometer por ignorancia de la norma, en estos casos los arreglos urbanísticos o los arreglos de construcción en las viviendas. Hay una pregunta de parte del señor Orlando Ramírez Olaya, que la hace por Face, y manifiesta, ¿qué sucede con las construcciones de zonas comunes en casas bifamiliares? Bueno, claro que sí, tenemos en cuenta que las zonas comunes son las que pues, normalmente están en la propiedad horizontal. Obviamente las zonas comunes tienen una norma, una regla específica, las cuales pues por medio de la propiedad horizontal, del conjunto, de los edificios en donde se encuentren, tienen unas normas que obviamente no pueden construir ahí. Entonces pues en las casas familiares no se evidencia eso. Las casas familiares no tienen propiedad común. Toda la propiedad es una sola y pues la casa es de común general y pues el propietario puede hacer la adecuación que quiera. Obviamente, pues cumpliendo la norma urbanística. Esto se ve es más en la propiedad horizontal, donde pues tiene que cumplirse con las reglas, si se va a hacer una adecuación, si hay alguna modificación, en caso tal, digamos, de las zonas verdes, todo ello debe ir obviamente acreditado tanto por el administrador de la propiedad horizontal, para que no se afecte esa norma urbanística de las propiedades comunes, tales como las escaleras, tales como las zonas verdes, los parques para los niños. Si se va a hacer todo ello, debe ir acorde con las reglas del conjunto, con las reglas del edificio, y obviamente tiene que estar acreditado tanto por el consejo como por el administrador del lugar, para que no se afecte dentro de esta edificación o entre el conjunto de la norma urbanística, y obviamente no sea afectado en una sanción todo el conjunto como la persona que realizó la adecuación. Doctor, si me permiten complementar un poco lo que señaló el doctor Joan, hay que tener presente, pues, para aclarar el tema de construcciones en propiedad horizontal, obviamente hay espacios que la propiedad horizontal puede, pese a que son zonas comunes, podría en algún momento pensar en que se puedan hacer construcciones por un propietario de un inmueble, porque son zonas que, a pesar de que son comunes, no afectan el tránsito normal de toda la copropiedad por esas zonas. Entonces, es factible que cuando son comunes, pero no son esenciales, es decir, que no se requiere de ellas para el tránsito normal de toda la copropiedad opte por hacerle ventas incluso a estas personas para que puedan ampliar sus inmuebles y puedan acrecentar sus inmuebles, pero obviamente esto implica unas aprobaciones de toda la copropiedad y obviamente implica unos trámites de venta, porque se está vendiendo, digamos, una zona que originalmente era común, se le está vendiendo ya a un particular, pero igualmente requiere todos los permisos, igual que
todo lo que explicó el doctor Joan, esta persona que va a acrecentar su propiedad con eso que le está vendiendo la copropiedad y que se le puede vender por su naturaleza, haga todos los trámites pertinentes de licencias de construcción y todo lo que se requiere pues para que esto quede legalizado. O sea, no se puede hacer arbitrariamente ni tomarse zonas o pedazos de zonas arbitrariamente, porque primero pueden ir en contra de la copropiedad como tal, que podría iniciar las acciones pertinentes, y también puede violar normas urbanísticas y sin el lleno de los requisitos para hacer construcciones, lo que generaría también problemas para la copropiedad y para la persona que está haciendo eso. Entonces, igual se debe cumplir con las normas urbanísticas, pero también internamente se debe cumplir con unos procedimientos que permitan que estas zonas sean vendidas, digamos, a uno de los copropietarios que lo solicite, que solicite esa venta. Ahora, hay un tema urbanístico también que es supremamente importante, y es las personas que cambian fachadas, por ejemplo, que cierran balcones, que cambian la fachada de su apartamento, o sí, sobre todo en copropiedad, y hacen cambios de esa naturaleza que también pueden afectar temas de urbanísticos, temas de presentación que pueden tener también implicaciones urbanísticas. Entonces ya, pues, si de pronto el señor tiene algún caso especial con respecto a algún tema de esta índole, sí tendríamos que escuchar el caso puntual que él pone de presente, de pronto ya en una consulta individual con el señor, y ver si se le está presentando alguna situación de esta índole en su copropiedad. Muchas gracias. Doctora Mónica, muchísimas gracias por su aporte. Tenemos otras preguntas en Facebook. Les agradecemos. Si tienen otras dudas, pues las vayan colocando en Facebook. Y si es a través de Meet, pues vamos a dar la oportunidad de abrir el micrófono. Nos pregunta el señor William López respecto a un proceso del tema inmobiliario, el proceso en cuánto tiempo caduca. Bueno, tenemos en cuenta que ya el proceso inmobiliario es muy aparte al proceso administrativo de sanción por norma urbanística, es un proceso sancionatorio. Y estos procesos, obviamente, pues tienen un término, el cual pues debemos tener en cuenta, verificar si sí es un proceso inmobiliario, debido a que pues en este momento no estamos hablando del proceso inmobiliario, estamos hablando del proceso administrativo sancionatorio. El proceso administrativo sancionatorio tiene un término pues máximo de 5 años para ser adelantado, pero pues el proceso inmobiliario es muy aparte, por tanto pues nuevamente, como lo indicaba la doctora Mónica, hay que verificar pues, la documentación que él tenga, si ya viene siendo adelantado el proceso inmobiliario, que pues en una consulta, en una asesoría, podamos verificar si es un proceso inmobiliario o es un proceso administrativo sancionatorio, para verificar si ya ha caducado, si pues ya se está cumpliendo con el término, pues solicitar entonces la caducidad al juez y pues verificar si realmente procede la acción o no. Ok, bueno, también nos pregunta el señor Miguel Edgardo Arana. Bueno, nos dice, buenos días, llegué tarde a la transmisión. Si el ciudadano pone en conocimiento ante la patrulla del cuadrante, estación o CAI de policía, el paso a seguir para la policía es ¿cuál? ¿Oficiar a la inspección o cuál sería ese paso? Por supuesto que sí, está bien, tiene bien conocimiento que el agente de policía expediría un informe al inspector de policía, y estos inspectores en su mayoría se encuentran pues en las alcaldías, en los despachos de las alcaldías de la zona. Normalmente se encuentran pues es mucho mejor expedir esa queja, no solo verbalmente ante la gente de policía, para que sea bien recepcionada, debe ser por escrito, no debe ser una queja, debe ser una queja con cédula, nombre, dirección, no debe ser una queja anónima, a eso me refiero, para que sea bien recepcionada, para que se le dé la continuidad, y obviamente usted estará averiguando en qué va esa queja, porque a usted como quejoso
también lo van a citar a escuchar su versión libre, su versión de los hechos. ¿En qué se le está afectando a usted? ¿Cómo puede probar esa queja? Esa es la primera audiencia en donde se le citan a las dos partes a una especie de conciliación, a una especie de mediación, donde el inspector va a entrar a ser el conciliador, el tercero, que los acerca a un acuerdo, a ver si puede llegar a un acuerdo, si es un problema sencillo de arreglar o si es un problema ya económico, que se pueda cuadrar cuál es el arreglo, cuál es la indemnización, y no entrar directamente a seguir con el proceso sancionatorio. Entonces, pues sí es importante que usted también, por medio de derecho y propiedad, eleve una queja formal por escrito con su nombre, con su cédula y con su lugar de ubicación, de dónde se encuentra esa infracción de la norma urbanística, de qué se le está afectando por medio de las pruebas, videos, fotos, y así sea bien recepcionada por el inspector de policía y no únicamente que la gente de policía le reciba la queja verbalmente y pues que eso quede en veremos o que se le olvide. Entonces sí sería lo ideal, con un radicado de la queja formal por escrito, usted puede hacerle seguimiento a través de su abogado de cabecera para que esa queja formal sea bien recepcionada y llegue al término de la indemnización que le corresponde. Muchas gracias, doctor. Anterior, hace un momento acudíamos o respondíamos la pregunta del señor Orlando Ramírez. Él nos preguntaba que qué sucede con las construcciones de zonas comunes en casas bifamiliares, pero él le adiciona que son casas bifamiliares donde se comparte el parqueadero y no es un edificio. Bueno, claro que sí, ya estoy entendiendo más la pregunta. Entonces, pues también se le hace la invitación de que por medio de una asesoría para evaluar más el caso, pues tome una asesoría con derecho y propiedad. Estoy entendiendo más el caso, que pues sí es una casa de cohábitat de familia, pero entonces hay que verificar si el propietario es solo una persona o son varias personas. En caso de que el propietario sea una sola persona, ella es la que va a dar el aval de qué construcción interna, de qué modificación o adecuación se le puede realizar a ese parqueadero. En caso tal de que pues haya sido por vía personal, de que la persona haya construido una adecuación al parqueadero sin el debido permiso, obviamente primero se debe mediar con el propietario del inmueble y si realmente está afectando una norma urbanística así como se puede en la vía pública, también se puede en el interno del inmueble, obviamente también sería merecedor de que usted hiciera una queja formal, pero también teniendo en cuenta que se está afectando no solo a la persona que se tomó la atribución de crear o modificar esa adecuación en el parqueadero, sino también se estaría afectando al propietario del bien inmueble o a los propietarios. Entonces, pues ese es el tema. Pues la pregunta no es tan completa, por tanto tendría que mirar más, investigar más, evaluar más el caso para mirar cuál es la opción a generar en este presente caso. Por tanto, la invitación de tomar una asesoría sería lo ideal para pues, vislumbrar este caso de la mejor manera. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Vemos que no hay más consultas en Facebook. No sé si en Meet tenemos alguna consulta y si tenemos alguna consulta, pues los invitamos a que abran el micrófono para poder compartir la inquietud. Bueno, les vamos recordando, como dice el doctor, es muy importante que si ustedes tienen alguna inquietud, en este caso como el señor Orlando, pues ustedes se puedan comunicar con nosotros. Ustedes ven en este momento en pantalla los números en los que se pueden contactar y podemos hacerlo a través del área comercial, que el número es 320-233-0619 y con servicio al cliente en el 314-475-1002. Bueno, vemos que no hay más inquietudes, nos están diciendo que muchísimas gracias, felicitaciones, y entonces, doctor, muchísimas gracias a usted, y yo creo que las felicitaciones son para usted por exponer tan ampliamente el tema y desarrollarlo, pues, que nos quedó muy claro a nosotros. Y ya les recordamos a nuestros escuchas que estamos disponibles para resolver cualquier inquietud en los números de contacto a través de las redes sociales de Derecho y Propiedad. Muchísimas gracias.
Para mí es un honor haber estado en la presente capacitación, espero que se presenten más oportunidades para ello. Es un gusto que pues haya sido por medio de nuestros interlocutores y que tengan un buen día y muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un feliz día para todos y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana en otro tema interesante a tratar.